El reloj del campanario dio las 7, cuando Elena cruzó por primera vez las rejas oxidadas del viejo cementerio de San Lázaro. El aire tenía un olor espeso, como de tierra húmeda y flores marchitas, y el silencio se sentía más denso que la niebla que cubría los cipreses. Había esperado todo el día para tomar esa decisión, y ahora, que la noche se acercaba, su paso temblaba entre la valentía y el arrepentimiento. La viuda llevaba consigo una manta, una pequeña lámpara de aceite y una carta doblada con cuidado, amarillenta por el tiempo. Aquella carta había sido encontrada dentro del armario de su esposo, Tomás, 3 días después de su entierro. En el sobre no había remitente, solo su nombre escrito, con la misma caligrafía que él usaba para firmar sus notas. Desde entonces, algo dentro de Elena no la había dejado dormir. No por tristeza, sino por una duda que crecía cada noche, como si alguien invisible la susurrara al oído. Él no se fue todavía. Las primeras palabras del video resonarían en la mente del espectador. Hay verdades que solo se revelan cuando uno tiene el valor de dormir entre los muertos. Elena lo sabía. El pueblo entero hablaba del cementerio, de las campanas que sonaban sin que nadie las tocara, de las luces que se movían detrás de los mausoleos, y del sepulturero que juraba haber visto sombras sentadas sobre las tumbas, conversando entre sí. En todos evitaban ese lugar. Después del anochecer, todos, excepto ella. Con pasos lentos, Elena se internó por el camino central. A cada lado, las lápidas parecían inclinarse hacia ella, como si quisieran mirarla o advertirle algo. Las letras talladas en mármol ya casi no se leían, borradas por la lluvia y los años. El viento soplaba, pero no movía las hojas. Era un viento que sonaba sin venir de ninguna parte. Tomás, susurró, deteniéndose frente a la tumba donde descansaba su esposo. La tierra aún parecía reciente, demasiado blanda para haber pasado 3 semanas. Sobre la cruz de madera, alguien había dejado una flor seca, y debajo, una piedra pequeña, que antes no estaba. La levant. Debajo, una palabra grabada en el suelo con una navaja. Espérame. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Guardó la piedra en el bolsillo y encendió la lámpara. La llama titiló, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. En ese momento, recordó la advertencia del sacerdote a no pase la noche aquí. Hay cosas que la fe no explica, señora Elena. Pero la fe no era lo que la había traído, era el amor. O tal vez el miedo a que la muerte no hubiera sido el final. Se sentó sobre una manta junto a la tumba y respiró hondo. El silencio era tan absoluto que podía escuchar su propio corazón. Por un instante pensó en irse, pero una ráfaga de aire apagó la lámpara. La oscuridad la envolvió como un velo espeso. Trató de encenderla de nuevo, y fue entonces cuando escuchó el primer sonido en pasos lentos, arrastrados, viniendo desde el fondo del cementerio. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz temblorosa. Nadie, respondió. Solo el eco de su pregunta, deformado, regresó entre las lápidas. ¿Quién anda ahí? El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Recordó la carta, la abrió con manos temblorosas, y leyó en voz baja: aun cuando la noche te parezca más larga que la vida, vuelve al lugar donde todo comenzó. No busques mi cuerpo, busca mi voz. Elena levantó la vista. A pocos metros, entre las sombras, creyó ver una figura, alta, quieta, delgada, parecía mirarla. Tomás, susurró, dando un paso adelante. La figura no se movió. Luego, como si el aire se partiera, una brisa helada cruzó el cementerio y las campanas del templo sonaron. 1, 2, 3 veces. Ana era imposible. Nadie las tocaba desde hacía años. Elena cayó de rodillas sobre la tumba y lloró en silencio. No sabía si de miedo o alivio. La figura había desaparecido, pero algo le decía que no estaba sola. Cerró los ojos, tratando de convencerse de que todo era su imaginación. Sin embargo, una voz, suave como un suspiro, rompió el silencio. No debiste volver. Elena abrió los ojos de golpe. No había nadie, solo el viento y el sonido leve de una piedra rodando sobre la tierra. Se incorporó y miró a su alrededor. A lo lejos, una luz tenue brillaba dentro del viejo mausoleo de los Luján, una familia enterrada hacía más de un siglo. Sin pensarlo, se acercó. Cada paso resonaba como si el suelo respirara bajo sus pies. Dentro del mausoleo, el aire era más frío, casi irrespirable. La lámpara apenas iluminaba los nombres grabados en los ataúdes de piedra. De pronto, vio algo que no debería estar ahí, en una silla de madera, y sobre ella, un cuaderno abierto. Lo tomó con cuidado. Las páginas estaban llenas de nombres,
algunos tachados, otros repetidos, y entre ellos, uno resaltaba en tinta roja en Tomás Aguilar. Debajo, una fecha el mismo día de su muerte. Y junto a ella, su propio nombre, escrito a medio trazo, como si alguien hubiera sido interrumpido antes de terminar. Elena dejó caer el cuaderno y retrocedió. La lámpara parpadeó y se apagó. En la oscuridad, escuchó la puerta del mausoleo cerrarse sola. Con un golpe seco, golpeó la piedra con las manos tratando de hebrear, pero la puerta no cedía. Entonces oyó un sonido que la paralizó, el susurro de alguien respirando detrás de ella. Elena, era la voz de Tomás, suave, dolorida, pero inconfundible. Ella giró lentamente en nada en solo las sombras. Un rayo de luna se filtró por una grieta del techo, iluminando el centro del suelo. Allí, sobre el polvo, había huellas frescas. No eran de hombre ni de animal. Eran como marcas de pies descalzos, profundos, húmedos. De pronto, un sonido metálico la hizo mirar hacia abajo. El anillo de boda que Tomás llevaba al morir acababa de caer frente a ella. Elena lo recogió con manos temblorosas. Sentía el frío del metal atravesarle la piel. «¿Qué quieres de mí?», gritó al vacío. El eco devolvió su voz multiplicada, distorsionada, como si decenas de bocas invisibles repitieran la misma pregunta. El miedo la obligó a cerrar los ojos. Se cubrió el rostro, respiró hondo y comenzó a rezar. Cuando los abrió otra vez, la puerta estaba abierta. La luna iluminaba el camino de regreso a la tumba de su esposo. Corrió, tropezando entre lápidas, hasta llegar a su manta. Allí se detuvo, jadeando. En todo estaba igual, como si nada hubiera pasado. Pero el anillo seguía en su mano, y en la cruz de la tumba, que antes era de madera lisa, alguien había tallado con fuerza una nueva frase en esta noche. «Duerme, mañana entenderás». Elena miró a su alrededor. No había nadie. Se arrodilló junto a la tumba, con el corazón en la garganta. Las sombras parecían danzar alrededor, como si esperaran su decisión. Finalmente, colocó el anillo sobre la cruz, cubrió sus hombros con la manta y susurró: «Si es verdad que estás aquí, Tomás, déjame verte una vez más». El viento cesó. Todo el cementerio se sumió en un silencio sobrenatural. Y justo antes de cerrar los ojos, Elena sintió una mano tibia rozar la suya. No era un sueño. El reloj del campanario marcó la medianoche. Y mientras la luna se alzaba sobre las lápidas, una nueva sombra se acostaba junto a la viuda, respirando al mismo ritmo que ella. Elena despertó con la rigidez de quien ha dormido a la intemperie, pero con una certeza extraña latiéndole en el pecho. No había estado sola. El rocío de la madrugada enfriaba la manta, y el olor a tierra mojada subía desde lo profundo, como si el suelo respirara. Se incorporó lentamente. La lámpara de aceite, que recordaba apagada, estaba encendida y tranquila, junto a la cruz. No supo si agradecer o temer ese detalle. Miró su mano. El anillo que había dejado sobre la madera ya no estaba. Cerró el puño como si pudiera recuperarlo apretando el aire, y entonces percibió otra cosa, minúscula y terca, clavada en la palma en una astilla. Al retirarla, comprobó que la cruz había sido tallada de nuevo durante la noche. Junto a la frase «esta noche, duerme, mañana entenderás», apareció un trazo largo, como un garabato infantil, que iba desde la cruz hasta un punto de tierra removida, no a más de 3 metros de la tumba. No era una ilusión. La veta de la tierra era reciente, oscura, blanda, como la piel de una herida abierta. Elena se arrodilló ante el pequeño montículo. Deslizó los dedos y se le pegó el barro, frío y dulce, con un olor que le recordó a las manos de Tomás cuando él trasplantaba geranios en primavera. Un eco punzante de ternura cruzó su pecho. Sintió entonces una punzada de culpa. ¿Y si profanaba algo que no debía? ¿Y si ese surco era trabajo del sepulturero? ¿Alguna labor pendiente? Se obligó a mirar a los lados. No había nadie. El cementerio entero, todavía bajo el velo pálido del amanecer, parecía en pausa, expectante. Entonces, un crujido de ramas a su espalda la hizo girar. Nadie, tan solo el gesto inmóvil de los cipreses, el murmullo ajeno del viento. «Tomás», dijo casi sin voz, volviendo al montículo. Apartó con delicadeza la primera capa de tierra. 1, 2, 3 veces. Sintió el tacto de algo pulido. Tiró con cuidado. Era una cajita de metal, ovalada, abollada por los años, con un relieve de uvas y hojas. Le costó abrirla por la oxidación, pero al fin cedió. Dentro, envuelta en un paño ennegrecido, encontró una medalla con la imagen de San Miguel y debajo, una hebra de cabello atada con hilo rojo. No era el color lo que la inquietó, ni el símbolo. Fue el olor a Anjolia a casa. Olía a Tomás.
No pudo evitar acercar la medalla a la nariz. El metal estaba frío, el cabello seco, quebradizo. ¿Había sido enterrado con esa cajita? ¿O alguien la dejó allí después? Al volver a mirar el paño, descubrió, a un costado, una nada imperceptible en letras cosidas, muy pequeñas, con hilo del mismo color. Se las ingenió para leerlas acercándolas a la lámpara. Reconoció la caligrafía por la forma del bucle en la E en Elena. No llores si me escuchas cuando no me veas. La frase volcó el mundo sobre su estómago. El cementerio giró un segundo, y tuvo que apoyar la mano en la tierra para no caer. No lloró, quiso llorar, pero lo único que consiguió fue un temblor helado en los dientes. Tomás no era un hombre de supersticiones. Tomás era de manos firmes, de lógica dura, de comprobar 2 veces el cerrojo de la puerta. ¿Por qué habría dejado eso? ¿Cuándo? La duda abrió una compuerta de recuerdos que Elena había mantenido cerrada desde el velorio. Volvió a ver la última mañana con Elan, la cocina humedecida por la luz, el ruido del cuchillo sobre la tabla, el olor a naranjas. Tomás tenía ojeras ese día, un silencio raro en la punta de la lengua. Le dio un beso distraído en la frente y le dijo que saldría a hacer un recado. No era un hombre de secretos, pero esa palabra, recado, pronunciada con una gravedad que no le pertenecía, le alertó, sin que supiera por qué. Al caer la tarde, llegó la noticia del accidente a la camioneta. Resbaló en la curva de la cañada. Los frenos no respondieron. Golpeó el guardarraíl y terminó volcándose contra un tronco. Nadie vio nada, nadie oyó nada. Un parte médico impecable, un ataúd cerrado en Funeral Brief. Y, no obstante, 3 días después, la vecina del número 7 juró haberlo visto al otro lado del río, frente a la fábrica vieja, con la camisa de cuadros que llevaba siempre, mirando hacia el cementerio. Elena apretó la medalla hasta que el metal le dolió en la mano. No estaba preparada para ese recuerdo, pero ahí estaba, completo, con su olor a mandarinas y a despedida. Un puzzle, sin pieza final. La carta hallada en el armario había abierto la grieta. La cajita cavada bajo la tierra, con su mensaje improbable, la ensanchaba. ¿Se preparaba Tomás para algo? ¿Quién cose una frase así si no prevé un destino oscuro? Una ráfaga de aire atravesó el camino central y cruzó entre las cruces de hierro, arrancando un quejido de las flores secas. Las campanas del pueblo no sonaron. Esta vez fue peor. Se oyó un silbido profundo, húmedo, que parecía venir de los cimientos mismos del cementerio, como si bajo las lápidas corriera un río lento. Elena se puso de pie, y sin pensarlo, siguió el rastro del garabato tallado en la cruz en la línea. No se detenía en la cajita, se prolongaba hacia la izquierda, donde la hierba baja y tímida dejaba ver otro trozo de suelo removido, como si alguien hubiera pasado una mano blanda sobre la tierra para alisarla. Se agachó de nuevo. Esta vez no había cajita. Había en cambio marcas finas, muy juntas, que describían un círculo perfecto. Se trataba de palabras, pero escritas con un objeto que no pertenecía al campo, demasiado rectas, demasiado constantes, como trazadas con una punta de metal. Elena sopló para limpiar el polvo, y fue descifrando An morada, tránsito. Escuchan 3 palabras extrañas, sin verbo, como instrucciones. Y debajo 2 iniciales, Antian, An Tomás Aguilar. El cuerpo le pidió huir, pero las piernas no obedecieron. Las manos, tampoco. En lugar de correr, se encontró sacando el pañuelo del bolsillo para limpiar mejor el círculo. Al hacerlo, el paño rozó la medalla, y la imagen del arcángel relampagueó en sus ojos, como si hubiera sido pulida de pronto, una chispa en un segundo. Elena parpadeó en el metal, volvió a su opacidad. Sin embargo, el brillo mínimo dejó un rastro en su entendimiento. Aquella era la clase de señal que Tomás habría despreciado, salvo que supiera, de antemano, que alguien necesitaba verla. Si me estás oyendo, dijo Elena, sin perder la vista del círculo, voy a quedarme hasta que me digas que tengo que entender. Su voz no topó con el vacío. Rebotó en algo blando, invisible, cercano, como si el aire que había delante de ella fuera más denso que el resto. Un paso a otro, la piel del antebrazo se le erizó. Entonces, escuchó el primer susurro claro. No fue su nombre esta vez. Fue una palabra pronunciada con una suavidad hecha de ceniza bajo. En Elena miró el suelo. La lámpara proyectaba una luz parejita, pero alrededor del círculo la tierra parecía oscurecerse, hacerse agua. Aparición mental, se dijo, como quien repite una oración sin creerla. Bajó la mano, extendió los dedos, hundió las uñas. La tierra cedió, no como barro, sino como arena fría. Hurgó con temblor,
Ann sintió el borde de algo liso. Al tirar, extrajo un cuaderno pequeño, forrado en cuero. El corazón le golpeó la garganta a ese cuaderno. ¿Sí? Era el mismo que había visto la noche anterior en el mausoleo de los Luhanam. Pero había una diferencia. Aquí, en la tapa, no se leía el nombre de nadie. Solo un símbolo, una Xatra, besada por una línea vertical, como una cruz sin fe. Lo abrió con delicadeza. Las primeras páginas estaban en blanco. En la cuarta, letras pequeñas, iguales a las de la lista de nombres del mausoleo, decían: las voces repiten lo que callan los vivos. Si escuchas bien, sabrás quién miente. Debajo, otra línea. Nadie muere del todo en San Lázaro. Aquí nos dejan, a medio camino. Antornó la página. Un mapa, dibujado con una paciencia lenta, mostraba el cementerio como un tablero. Puntos negros marcaban cruces, y líneas rojas unían 3 sectores: la tumba de Tomás, el mausoleo de los Luján, y la cruz central de hierro, esa que el sepulturero cuidaba con devoción. Elena sintió el recuerdo de la advertencia de ese hombre, el viejo que le había hablado a media voz en el velorio: no deje que la oscuridad se acostumbre a usted, señora. Si vuelve por las noches, no la suelta. Pero él mismo, un día después, se la cruzó en la tienda y, sin que nadie lo oyera, le deslizó un papel con un único renglón: pregunte por el traslado. Ella no entendió entonces. Tal vez ahora, sí. ¿Traslado de qué?, murmuró, pasando los dedos por el mapa. El hierro no como antes, no un susurro, un paso seco. A su derecha, algo crujió. Elena levantó la lámpara. El haz iluminó el camino lateral, y un grupo de lápidas parejas, bajas, como dientes de leche. Detrás, una sombra se pegó a un tronco. No retrocedió. Caminó hacia allí con la determinación frágil de quien sabe que no hay otro camino más que adelante. A mitad del sendero, un pajarito muerto yacía de costado. Su pico, abierto, parecía pronunciar una muda. El símbolo de la tapa del cuaderno regresó a su mente: X, línea vertical A en él. El abecedario de una lengua enterrada. La sombra se despegó del tronco. Era un hombre muy delgado, con un sombrero viejo y un abrigo que le quedaba grande. No parecía flotar ni arrastrarse. Caminaba con normalidad. Elena tragó saliva. Usted, dijo, avanzando un paso. El hombre alzó una mano, pidiéndole silencio. Su cara se iluminó lo suficiente como para que ella reconociera el perfil: el sepulturero. Pero no el mismo. Tenía los ojos más encendidos, como si hubiera pasado semanas sin dormir. Se acercó hasta que Elena pudo oler su aliento, una mezcla de tabaco y tierra húmeda. No debería estar aquí, dijo él, sin reproche, casi con afecto. No, esta mañana he encontrado esto, respondió Elena, y alzó la cajita, la medalla, el cuaderno. Él me está hablando, está de lo sabi. El hombre bajó la vista hacia los objetos y apretó los labios. Por un segundo, la brasa invisible de un remordimiento le cruzó la cara. Él no vaciló. Él no tenía permiso para dejarle nada. ¿Permiso de quién? De los que hacen el traslado. Elena comprendió que aquella palabra no era figurada. El hombre se quitó el sombrero, revelando una calva irregular. Miró alrededor. Con cuidado de médico, tomó el cuaderno, lo abrió por el mapa y señaló con la uña amarilla el punto de la cruz central. Cuando nos trajeron a los primeros, susurró, dijeron que era para ahorrar espacio. ¿Traslado de restos? Lo llamaron. Nadie preguntó más. Pero no eran restos. Eran muertos con prisa. Los dejaban sin despedir, sin cerrar, sin cerrar. Una muerte sin cerrar, señora. Su voz se quebró, y por un instante, pareció el lamento de un niño que no entiende su castigo. Es como una puerta encajada. Cualquier viento la abre. Elena pensó en el cuaderno del mausoleo, en los nombres repetidos, en la inicial de su marido, en su propio nombre detenido a medio trazo. Sintió la necesidad feroz de tomarlo por la solapa y sacudirlo, de arrancarle la verdad. Pero el hombre ya estaba dándosela, a su modo rengo, a su paso cansado. Su marido lo supo, continuó. Vino a decirme que lo habían llamado para ayudar en los traslados. No era su oficio, pero él era de manos buenas, y nadie pregunta cuando el dinero urge. Me dijo que no le gustaba la forma, que había ligereza en el trato, una ligereza que pesaba como plomo. Yo le dije que no se metiera. Naomi hizo caso. Volvió pálido una noche, con olor a hierro. Estamos moviendo algo vivo, viejo, me dijo. Yo le eché el crucifijo encima, para sacarle esas ideas al otro día. El accidente en Elena apretó el cuaderno contra el pecho. La palabra vivo repicó como una moneda maldita en su oído. La lámpara tembló en su mano. Usted sabía, dijo, sin reproche, sin acusación,
con la aridez cansada de quien constata un destino. Sabía que no fue un accidente. Yo. El sepulturero cerró los ojos. Yo solo sé cavar y tapar. Lo demás, lo deciden en la casa. Grande, puro su marido. Su marido me dijo que si algo le pasaba, yo debía darle a usted la medalla. Me negué, tenía miedo. Se miró las manos, sucias, buenas para la pala y malas para la culpa. Cuando supe que venía al cementerio de noche, la dejé bajo la tierra, donde pensé que las cosas siguen su curso. No siguieron, replicó Elena, y alzó la medalla. Él me habló, Anoshan, aquí amé, tocó la mano. El hombre la miró como se mira a un fuego que uno sabe que puede salvar y quemar. Después asintió, resignado. Entonces ya no hay vuelta atrás, dijo. Cuando la muerte elige a alguien para escuchar, no lo suelta fácil. Señaló la cruz central. Si va a quedarse, hágalo antes de la medianoche. Si va a escuchar, hágalo sin miedo. Why si ve, Aver, se interrumpió. Si va a ver, no le crea a lo primero. ¿Y el traslado? Esta noche, contestó. Y la frase cayó entre ambos como un cuchillo envuelto en paño. Necesitan otro. Dicen que es para acomodar. Yo digo que es para atar lo que se escapa. Elena recordó, con un hilo de náusea, el círculo en el suelo, las palabras morada, tránsito, escucha, la inicial de Tomás. Miró la cruz central. No parecía un símbolo maligno, ira apenas giro, oxidado, torcido, con flores marchitas a sus pies. Pero el mapa la señalaba. El símbolo de la tapa del cuaderno, aquella cruz rara, volvió a imponer su silencio en su cabeza. ¿Quién manda?, preguntó. ¿Quién decide? No es un quién. Son muchos, alguien que no quieren verse en el espejo. Los que pusieron el cementerio sobre el viejo hospital, los que firmaron papeles un domingo por la tarde, los que bendijeron, sin mirar. Hizo una mueca amarga. El pueblo entero, si me apura. Elena no tenía ganas de moral, ni de política, ni de historia. Tenía ganas de verdad. Miró al sepulturero y dijo, si esta noche trasladan, yo me quedo. Quiero oír, quiero ver. Y si Tomás habla, voy a creerle a lo segundo. El hombre la sopesó con una pena que parecía venirle de lejos. Le devolvió la cajita y el cuaderno, pero se guardó la medalla. Giró la palma y la dejó allí unos segundos. Permítame, Jesús. Esta se la doy cuando empiece el ruido Sarah Sue, sin él. Si no suena nada, corra. A veces el silencio es la trampa. Ella, el sepulturero se alejó por el sendero, sin apuro, con la espalda encorvada por los años y por otra cosa. Elena lo siguió con la vista hasta perderlo detrás de los cipreses. El día ya había trepado por los muros, y algunas voces de la calle entraban desganadas, recordándole que el mundo seguía. Cerró los dedos alrededor del cuaderno y regresó a la tumba de su esposo. La cruz tallada parecía más viva a la luz de la mañana, como si la madera acabara de absorber un secreto. Elena extendió la manta. Se sentó y abrió el cuaderno por el mapa. Repitió los puntos con la punta del dedo en tumba, mausoleo, cruz central. Trazó las líneas. Después, con la precisión de quien ata una cuerda, dobló el mapa de manera que las tres marcas quedaran una sobre otra. El papel crujió. En el pliegue se formó un cuarto punto que no estaba dibujado. En la unión, caía sobre un rincón del cementerio, donde ella no había estado todavía. Un conjunto de tumbas antiguas, sin nombre, cubiertas de musgo. Elena levantó la vista. Midió la distancia con el corazón. A veces, uno entiende lo que el amor no explica. A veces, el amor explica lo que la razón no admite. Guardó la cajita en el bolsillo, se colgó la lámpara del antebrazo, y caminó hacia las tumbas sin nombre. Con cada paso, el suelo parecía hablar en un murmullo más nítido. Tal vez eran insectos, tal vez hojas, tal vez era el río lento bajo las lápidas. No apuró el paso. Llegó en las piedras, humildes, enterradas hasta la mitad. No pedían atención. Elena se arrodilló ante la de en medio. Apartó el musgo con un gesto cuidadoso. Debajo, no había letras. Había una marca apenas en la misma décima atravesada por la línea vertical. Respiró. Luego, con el dedo índice, trazó en el polvo la palabra que no se atrevía a decir en voz. Altan Tomasan. El aire se detuvo. La luz se achicó. Y desde algún punto que no era arriba ni abajo, oyó claramente el susurro que había temido y anhelado a la vez. No les creas. Elena, no fue un consejo. Fue un mandato amoroso. Una cuerda lanzada desde el otro lado a la lámpara vaciló. El cuaderno, abierto en su regazo, pasó solo una página. Apareció una frase nueva, escrita con tinta aún húmeda.
que no estaba allí un segundo antes. Cuando llegue la noche, mira a los que mueven la tierra. Sus manos no tiemblan, porque no son suyas. Ana Elena cerró los ojos, no para escapar, sino para recordar con nitidez la voz. La habitación de la cocina con olor a naranja, la curva de la cañada, el velorio demasiado breve, la vecina del número 7, el mapa, el símbolo, la cruz. Cuando los abrió, el sol había subido un palmo. El cementerio ya no parecía expectante. Parecía preparado como un escenario antes de abrir el telón. Esa noche, se dijo, no dormiría ni escucharía. Y cuando viera, no creerá. A lo primero. Guardó el cuaderno en el abrigo, apretó la cajita y se preparó. Como se prepara una madre antes de decir un adiós que no quiere. ¿Cómo se prepara un soldado que promete no disparar? ¿Cómo se prepara una viuda que ha decidido dormir una noche más en el lugar donde los vivos y los muertos se repiten el nombre, para no olvidarse? La tarde cayó sobre San Lázaro, con un cielo de un gris impaciente. Las nubes, densas, se agolpaban sobre los cipreses, como si también quisieran mirar lo que estaba a punto de ocurrir. Elena regresó a casa solo para engañar al cansancio. No encendió luces, no encendió el fuego, ni siquiera tocó el retrato de bodas que seguía sobre el aparador. Todo en la casa tenía un olor a ausencia tan pesado que parecía flotar. Se sirvió un vaso de agua, pero no lo bebió. El vaso quedó sobre la mesa temblando apenas cuando apoyó los dedos junto al borde. Había tomado una decisión. Volvería al cementerio antes del anochecer. Mientras se cambiaba el vestido húmedo por uno más oscuro, notó una línea roja en el antebrazo en una marca fina, como de hilo. No recordaba haberse cortado. La tocó con la yema de los dedos enjardía. No sangraba, pero parecía escrita. La siguió con la mirada hasta el pliegue del codo, donde terminaba en una pequeña cruz, dibujada bajo la piel. El pulso le tembló. Quiso pensar que era una coincidencia, una ilusión provocada por el cansancio, pero en su interior algo susurraba que esa señal no era nueva, que había estado allí dormida esperando a ser vista. El reloj marcó las 6 cuando salió de casa. En el aire había un silencio artificial, como si el pueblo entero contuviera la respiración. Pasó frente a la iglesia. La puerta estaba entornada, pero no se oía canto ni misa. Dentro, un cirio encendido se consumía solo frente al altar. El padre Julián, el mismo que había oficiado el funeral de Tomás, estaba sentado en el último banco, con las manos entrelazadas y la cabeza gacha. Elena pensó pasar de largo, pero el sacerdote alzó la mirada y la detuvo con una voz grave. Sabía que volvería. Sus ojos, hundidos, parecían dos pozos sin fondo. Los que aman demasiado siempre regresan a donde no deben. Elena se quedó en el umbral. No vengo a rezar, padre. Vengo a... Entender es peligroso, dijo él, levantándose lentamente. La fe se quiebra cuando se intenta medir. Ella respiró hondo. Entonces llámelo como quiera, pero no me detenga. El sacerdote caminó hacia ella con un paso arrastrado. Le tendió una pequeña llave oxidada. Esto abre la puerta del sótano del osario. Nadie entra ahí desde hace años, pero usted no está aquí por los años. Está por las voces. Elena no preguntó cómo lo sabía. Tomó la llave, la guardó en el bolsillo y salió. La noche comenzaba a caer. Al llegar al cementerio, las sombras parecían distintas, más densas, como si el aire se hubiera llenado de polvo invisible. La lámpara de aceite no hacía tanta luz como antes. Avanzó hacia el osario, una construcción baja y angosta junto al muro norte. La puerta tenía un candado cubierto de óxido, pero la llave encajó con suavidad. Giró el metal se dio con un gemido que pareció una respiración. Adentro, el olor a humedad era insoportable. Los escalones descendían hacia un túnel estrecho. Vayó despacio, contando los peldaños en 1, 2, 3, 20. El último crujió bajo su peso. Al fondo, una fila de nichos vacíos, y en el suelo, una puerta de hierro empotrada. Tenía grabado el mismo símbolo del cuaderno Eni, una décima, atravesada por una línea vertical. Elena se arrodilló y apoyó la oreja nada luego. Un murmullo lejano, rítmico, como respiraciones que se mezclaban. Golpeó 3 veces. Del otro lado, el eco respondió con 3 golpes exactos. Se apartó de un salto. El corazón le latía tan fuerte que creyó que el sonido la delataría. La puerta del osario se cerró arriba con un golpe sordo. La lámpara parpadeó. De pronto, un chorro de aire caliente salió de la rendija del suelo, acompañado de una voz ronca. El traslado empieza cuando cae la segunda campanada. Elena miró hacia la escalera. No había nadie. Corrió hasta los escalones, pero la puerta estaba trabada. El aire,
se volvió más espeso. Entonces, una campanada retumbó. En la distancia, la primera. La vibración le recorrió la columna como un trueno líquido. Luego, silencio. Se obligó a mantener la calma. Si el traslado era esa noche, debía averiguar quién lo hacía. Se acercó de nuevo a la puerta de hierro. Buscó una manera de abrirla, pero no había cerradura visible, solo el símbolo grabado. Pasó los dedos sobre la X, y una sensación extraña la invadió. La línea vertical estaba caliente, como si debajo corriera sangre. Apartó la mano de golpe. Entonces vio que algo se movía en la oscuridad del túnel lateral, en una figura encorvada, arrastrando en seco. La lámpara apenas alcanzó a iluminar el borde de una pala. Era el sepulturero. Se detuvo al verla, y, sin decir palabra, se llevó un dedo a los labios. Luego señaló la puerta de hierro. «Es ahora», susurró. «Si va a quedarse, no haga ruido». Elena asintió, temblando. El hombre dejó la pala apoyada contra la pared. Se arrodilló frente a la puerta y sacó un pequeño crucifijo de plata. Lo colocó sobre el símbolo y murmuró una oración entre dientes. La tierra bajo sus rodillas comenzó a vibrar. La puerta, lentamente, se levantó. Debajo, un pasaje descendente, oscuro como un pozo. Del fondo subía un resplandor tenue, verdoso, como el de una luciérnaga gigante. El sepulturero bajó primero. Elena lo siguió. A cada paso, el aire se volvía más cálido, más espeso, y el sonido de respiraciones se mezclaba con un zumbido que parecía venir de todas partes. El túnel desembocaba en una galería amplia. En el centro, había una fosa circular rodeada de velas encendidas. 4 hombres vestidos con sotanas negras y máscaras cubrían algo con mantas blancas. El sepulturero se detuvo, le hizo una seña para quedarse atrás y avanzó hacia ellos. Elena, oculta tras una columna de piedra, observó. Uno de los hombres levantó la cabeza y habló con una voz profunda, distorsionada. «Esta es la última. Después de esta, la tierra quedará sellada por otro ciclo». El sepulturero bajó la vista. «¿Y el cuerpo?», preguntó. El hombre de la voz grave señaló el suelo. «Ya no necesitamos cuerpos, han solo nombres». Elena apretó el cuaderno contra el pecho. Los nombres en las listas. Comprendió, de golpe, que los traslados no eran de restos sino de entidades. Movían nombres entre tumbas para mantener el equilibrio de algo que vivía bajo la tierra. Otra campanada resonó arriba. La segunda. El círculo de velas titiló. Los hombres comenzaron a entonar una oración que no era latín ni español. La luz del centro se volvió roja. La fosa empezó a llenarse de un líquido espeso, brillante. De pronto, un nombre emergió de las voces en Tomás Aguilar. En Elena contuvo un grito. El sepulturero giró bruscamente, la vio, y el horror se reflejó en sus ojos. «¡Váyase!», susurró con furia. «No debía verlo». Pero ya era tarde. En los hombres enmascarados también la habían visto. 2 se levantaron y caminaron hacia ella. Elena retrocedió, tropezando con la columna. El cuaderno cayó al suelo y se abrió en la página del mapa. En cuestión de segundos, las líneas rojas comenzaron a moverse solas, como si estuvieran vivas. Los 3 marcas, la tumba, el mausoleo, la cruz, brillaban como carbones encendidos. El suelo tembló. Una grieta se abrió bajo la fosa. Un rugido sordo emergió desde las entrañas de la tierra. Las velas se apagaron todas a la vez. En la penumbra, los hombres gritaban, las sotanas se agitaban, y el sepulturero trataba de alcanzarla. Elena, arrastrándose, tomó el cuaderno, lo apretó contra el pecho y corrió hacia el túnel de salida. La puerta de hierro se cerró tras ella con un estruendo. Subió los escalones sin mirar atrás, con las manos llenas de tierra y el corazón desbocado. Cuando alcanzó la superficie, la luna se había alzado por completo. El cementerio parecía intacto, pero algo había cambiado. Los nombres en las lápidas brillaban débilmente, como si estuvieran respirando. Elena corrió hacia la tumba de su esposo. La cruz de madera ardía con una luz interior, como si el fuego la consumiera desde adentro sin destruirla. En la base, alguien, o algo, había escrito con barro fresco: «Si rompes el sello, me liberarás». Pero no todos regresan. La viuda se quedó inmóvil. La brisa le rozó el rostro como una caricia conocida. Miró al cielo. Las nubes se abrían sobre la luna, y durante un segundo, creyó ver una sombra junto a la suya, la silueta de un hombre, de pie, mirándola. «Tomás», susurró. El viento respondió con un murmullo que no era eco ni sueño. Aún no. El cementerio de San Lázaro se convirtió en un mar de sombras vivas, cuando el reloj del campanario marcó las 11. Cada sonido parecía resonar dentro de la tierra,
como si las tumbas respiraran al compás del tiempo. Elena seguía junto a la cruz de su esposo, con la lámpara encendida y el cuaderno abierto sobre la rodilla. No había viento, y aún así las llamas temblaban como si algo invisible se moviera alrededor. El mensaje escrito en barro comenzaba a secarse, pero el brillo rojizo seguía latiendo. Si rompes el sello, me liberarás. Pero no todos regresan. Elena lo leyó una y otra vez, buscando una rendija de sentido. La palabra sello le revolvía el estómago. Sabía que no se trataba de un símbolo cualquiera, era la cruz de hierro que el mapa marcaba como punto final. Desde la galería subterránea el rumor seguía subiendo, sordo, palpitante. No había duda. El traslado había comenzado. Los hombres de sotana estarían completando su rito. Y el sepulturero, quizá, ya no era dueño de sí mismo. La luna se escondió detrás de las nubes, y el cementerio se hundió en una oscuridad perfecta. Por un instante, Elena pensó que había quedado ciega, pero luego distinguió, en la distancia, una luz débil que venía del centro del camposanto. Justo donde se erguía la cruz de hierro se levantó. Sintió las piernas pesadas, como si la tierra quisiera retenerla. Caminó despacio, la lámpara en una mano y el cuaderno en la otra. A cada paso, escuchaba susurros que no podía ubicar en voces mezcladas, como si muchos hablaran al mismo tiempo, pero ninguna palabra fuera completa. Solo fragmentos en sierra, abajo. No mires. Elena apretó los dientes y siguió avanzando. Las lápidas parecían moverse con el rabillo del ojo. Cuando llegó al centro, la cruz la esperaba como un animal dormido. Era alta, de hierro ennegrecido, cubierta de óxido y restos de cera derretida. A sus pies, la tierra formaba una hendidura en espiral, como si alguien la hubiera cavado alrededor. Dejó la lámpara en el suelo y abrió el cuaderno. En la última página escrita, apareció una frase nueva, como si la tinta hubiera nacido. En ese momento, el sello no se rompe con fuerza, se rompe con verdad. Elena pasó los dedos sobre las palabras. La superficie estaba tibia. Al alzar la vista, vio algo imposible. La cruz vibraba, como si respirara. El hierro exhalaba vapor. Dio un paso atrás, pero el suelo cedió levemente, hundiéndose bajo sus pies. De pronto, el aire se llenó de un zumbido agudo. La cruz emitió una luz roja desde su base. Elena cayó de rodillas. Una ráfaga de calor la envolvió. Y en medio del resplandor, una voz emergió, nítida, humana, dolorosamente familiar. Elena giró, buscando el origen. No había nadie, solo la cruz ardiendo desde dentro. Tomás susurró. Si eres tú, dime qué debo hacer. No debiste quedarte, dijo la voz. No debiste oír. Elena apretó el cuaderno contra el pecho. No podía irme. Te escuché, te vi en te. Sigo amando. Hubo un silencio espeso, como si hasta la tierra esperara su respuesta. Entonces, un resplandor blanquecino envolvió la cruz. La silueta de un hombre se formó frente a ella. No era una aparición vaga. Tenía contornos definidos, la misma estatura, el mismo gesto sereno que Tomás tenía cuando la miraba en las mañanas. Pero su piel estaba grisácea, casi translúcida, y sus ojos eran dos pozos oscuros que reflejaban la luz de la lámpara. Tomás, repitió, avanzando un paso. Él la miró con una tristeza sin fondo. No soy lo que recuerdas, pero aún soy quien te amó. Elena sintió que las lágrimas le nublaban la vista. ¿Qué hicieron contigo? Tomás bajó la cabeza. Me usaron para sellar lo que nunca debió despertar. Nos eligieron a nosotros, los que morimos con miedo, para mantener viva su promesa. Yo era el guardián del primer traslado. ¿Y los otros? Preguntó, temblando. ¿Los que estaban contigo en la fosa? No están conmigo. Están debajo. Alimentan el ciclo. El silencio cayó como un golpe. Las sombras se estiraban alrededor de la cruz, moviéndose con un ritmo propio. Tomás extendió una mano hacia ella. Debes irte antes de la tercera campanada. Si te quedas, la tierra te recordará como a los demás. Elena negó con la cabeza. No puedo dejarte aquí. Tomás sonrió apenas, con una ternura que dolía. Siempre fuiste más valiente que yo, pero la valentía también tiene su precio. De pronto, un chillido metálico rasgó el aire. El suelo comenzó a temblar. Desde el borde de la hendidura, manos pálidas emergían, dedos que buscaban, que arañaban la superficie. Las voces se multiplicaron gritando al unísono. El cielo se encendió con un relámpago sin trueno. Elena retrocedió, horrorizada. ¿Qué es esto? Tomás la miró. El traslado. Ya. Las campanas del campanario sonaron por segunda vez. La vibración atravesó el cementerio. Los dedos que emergían de la tierra comenzaron a moverse al ritmo de las campanadas, golpeando el suelo como tambores.
Tomás dio un paso hacia ella. Solo hay una forma de romperlo, dijo. Debes decir mi nombre 3 veces y romper la cruz. Pero cuando lo hagas, todo lo que está debajo despertará. Y tú, tal vez, no regreses. Angelena temblaba. El viento se había vuelto un rugido. La tierra se abría en grietas. A su alrededor las lápidas se movían, se inclinaban, caían. Tomás extendió la mano, pero ella no se movió. Prefiero desaparecer contigo que seguir viva sin entender. El rostro de Tomás se iluminó con un dolor sereno. Entonces, escucha, no lo haces solo por mí en sí. El sello se rompe. Todos los nombres atrapados podrán descansar. Poros y folias. San Lázaro morirá esta noche. Elena se acercó a la cruz. Las manos le temblaban. A cada paso, el hierro ardía más fuerte. La luz le quemaba la piel. Cuando estuvo frente a ella, gritó su nombre. ¡Tomás! El suelo se estremeció. Una grieta abrió el terreno a sus pies. ¡Tomás! La luz se volvió blanca. Las campanas tocaron una tercera vez. Tomás golpeó la cruz con toda su fuerza. El hierro se partió en dos con un estallido seco. Una llamarada salió del suelo, y el aire se llenó de gritos y viento. Los cuerpos que emergían se disolvieron en polvo. La cruz cayó al suelo, partida. Tomás extendió los brazos hacia ella, su forma disolviéndose como humo al amanecer. Elena sintió un tirón en el pecho, una fuerza que la empujaba hacia el suelo. Gritó su nombre una vez más, pero la voz no salió. La luz la envolvió por completo. Durante unos segundos, no hubo sonido ni tiempo, solo silencio. Cuando la calma regresó, el cementerio estaba quieto, a la cruz rota, las tumbas selladas. Y sobre la tierra húmeda, el cuaderno abierto mostraba una nueva frase escrita, con tinta negra. El ciclo se detuvo. Pero alguien debe quedarse para recordarlo. Anelena cayó de rodillas. Las lágrimas corrían por su rostro. Levantó la vista hacia el cielo, buscando la luna. Pero en lugar de ella, vio el reflejo de un rostro conocido en el aire, tan cerca que pudo sentir su respiración. Tomás la miraba con dulzura. Gracias. Ahora puedes descansar. Elena sonrió, débil, mientras el viento soplaba entre los cipreses. Pero en el eco de las campanas, creyó escuchar una última palabra, dicha por muchas voces al mismo tiempo. Todavía no. La lámpara se apagó. El silencio que siguió no fue un silencio verdadero. Era un hueco lleno de respiraciones lejanas, como si el cementerio hubiese quedado convaleciente después de una fiebre. Elena permaneció de rodillas frente a la cruz rota, con los dedos aún entumecidos por el golpe, la garganta áspera y el pecho atravesado por una cuerda invisible que tiraba hacia abajo, hacia el lado de las cosas que no tienen borde. Esperó el dolor inmediato que sigue a los actos irreparables. Poro no lego. En su lugar, una calma extraña, como cuando se tapa una herida con la palma, y por un instante, no duele. La lámpara se había apagado, sí, aunque la oscuridad no era completa. De las grietas recién cerradas salía un brillo pálido, débil, como un suspiro, que iba apagándose poco a poco, hasta no ser nada. A la distancia, el campanario respiró sin tocar campanas. Ese vacío repitió en su cabeza la frase escrita en el cuaderno. El ciclo se detuvo, pero alguien debe quedarse para recordarlo. Anelena se incorporó, recogió el cuaderno, y pasó los dedos por el hierro tibio de la cruz. Partida. No había humo, no había fuego, no había rastro del estallido, salvo la huella de su propio cuerpo temblando. Todavía no, recordaba la voz múltiple, todavía no. Como una consigna a una posdata. Se llevó la mano al pecho. El latido era firme, pero la marca roja en el antebrazo ardía ahora con un calor que parecía propio, no prestado por la noche. El dibujo de la cruz bajo la piel había cambiado. Donde antes era un trazo leve, ahora era relieve, como si una mano ciega la hubiese bordado por dentro. Tomás, dijo, y su voz salió limpia, sin eco. Nada respondió, ni una corriente de aire, ni el gesto de una sombra, solo el nombre, completo, clavándose en el aire, y cayendo después como un alfiler sobre la hierba. Guardó el cuaderno en el abrigo, y, como quien conoce de memoria una casa en penumbra, caminó hacia la tumba de su esposo. La cruz de madera seguía en su lugar, pero el brillo interior había cesado. A sus pies, el barro con el mensaje se había secado con grietas finas, como piel vieja. Se arrodilló ante la madera, cerró los ojos, y durante unos segundos no pretendió nada, ni entender, ni hablar, ni ser respondida. Solo dejó que la noche, gastada, se sentara con ella. El primer sonido vino de la reja del cementerio, un quejido, luego el golpe sordo de un cerrojo. Elena se puso de pie con el cuerpo en guardia.
pero no retrocedió. Hoy había pasado la línea que separa el miedo del destino. 2 linternas recortaron conos de luz entre los cipreses y, detrás de ellas, 4 siluetas avanzaron con decisión: el padre Julián, el alcalde, el secretario municipal y un hombre más joven, de traje oscuro que Elena no conocía. Sus rostros no eran de asombro, eran de trámite. El sacerdote caminaba delante con una calma sin gracia, como quien entra a una habitación donde una lámpara quedó encendida. Señora Elena, dijo el alcalde, acercándose, viene con nosotros. Ella no se movió. ¿A dónde? En la casa Grundy, respondió el secretario, apurado. Debemos registrar lo ocurrido. Elena miró hacia la cruz rota. ¿Registrar? El padre Julián la sostuvo con la mirada, y por un instante, ella creyó ver en sus ojos algo parecido a piedad, pero era otra cosa: en resignación. Hay que dejar constancia, dijo el cura, para que el próximo ciclo no se abra a ciegas. El próximo ciclo no va a abrirse, cortó Elena. Lo he roto. En el joven de traje carraspeó, como quien se prepara para una explicación que ha repetido demasiadas veces. Los ciclos no se rompen, dijo Anne. Se reordenan. Usted interrumpió el traslado. Es grave, Anne, pero no irreversible. Elena se echó a reír, cansada. No era risa de burla, ni de alivio. Era la risa del cuerpo cuando encuentra absurda la letra de un papel en medio del barro. No me muevo de aquí, respondió. Si quieren hablar, hablemos aquí. La tierra todavía está caliente. El alcalde ladeó la cabeza, incómodo. El secretario quiso replicar, pero el sacerdote levantó una mano. Aquí, concedió. Aquí está bien. Se colocaron en semicírculo a 1 metro de ella, como si estuvieran frente a una maestra de escuela con la que no conviene discutir. Elena sostuvo la linterna del alcalde con una mano para que la luz no le diera en la cara, y preguntó: ¿qué son los traslados? El joven de traje fue el primero en responder, con voz limpia y estudiada: una práctica de conservación. San Lázaro se construyó sobre un terreno con antecedentes inestables. Con el tiempo entendimos que la rotación de nombres en los registros de enterramiento ayudaba a que el campo santo no que, lo interrumpió Elena. No hablara, terminó el joven, bajando la voz. Elena lo miró en silencio. El alcalde evitó su mirada. El secretario buscó algo en su maletín y sacó una carpeta manchada por la humedad. No queríamos que usted, empezó, dirigiéndose al suelo. No queríamos que se involucrara. Elena respiró hondo. Mi marido fue trasladado mientras estaba vivo, dijo, y no vivo de cuerpo. Vivo de no. Lo usaron para atar algo que no entienden. Y cuando él prefirió hablar antes que obedecer, lo sacaron del camino con un accidente que no fue accidente. El sacerdote apretó los labios. No diga sacaron. Aquí nadie mata, Elena, se corrigió, sin convicción. A nadie. Decide eso. Entonces, ¿quién lo decide?, preguntó ella, sin elevar la voz. ¿La tierra? ¿El ayuntamiento? ¿Dios? ¿Esa cruz? Nadie respondió. Fue el alcalde, por fin, quien se animó a mirar la cruz partida. Hace 32 años, cuando se inauguró el cementerio, aparecieron los primeros signos. Dijo, voces a luces. Gente, que decía haber sido llamada por su nombre, a medianoche. Se convocó a una comisión. Vinieron sacerdotes, vinieron médicos, vinieron ingenieros. Todos propusieron cosas distintas, y al final quedó lo único que parecía funcionar: a mover el peso de los nombres, como si con eso se engañara a quien, a lo que respiraba debajo. Se frotó la frente. No me pida que se lo explique. Yo nací con esto. Andando, me eligieron alcalde, no guardián de secretos. Elena sintió la punzada de una risa que ya no tenía fuerzas para salir. Acarició el cuaderno con el pulgar. Tomás lo supo, dijo Anne, y quiso detenerlo. Tomás quiso comprender, replicó el padre Julián, y luego quiso ayudar. Hizo una pausa. No alcanzó en la viuda. Notó el temblor de sus propias rodillas. Se arrodilló ante la tumba y apoyó la mano en la tierra para no caer. No quería llorar. Anne ya no. Levantó la vista. Anoche, ustedes estaban abajo, acusó, sin gritar, en la galería, con las sotanas y las máscaras. El joven de traje, que hasta ese momento había mantenido una compostura exacta, parpadeó. El protocolo exige anonimato, dijo, para que el peso del acto no recaiga en personas concretas. El peso recae sobre los muertos, dijo Elena, y sobre los que los aman. El sacerdote dio un paso hacia ella y, con un gesto muy lento, como quien desarma una trampa, dejó una medalla en su palma. Era la de San Miguel, la misma. Debí entregársela antes, dijo. Temí que el símbolo encendiera preguntas que yo no sabría responder.
Su voz sonó vieja. Me equivoqué. Elena cerró la mano sobre el metal. Estaba tibio. Volvió a notar el olor a casa. La hebra de cabello no estaba. La caja, sí, en su bolsillo. En la superficie del arcángel, la luz de la linterna fabricó por un segundo un brillo casi vivo. El cura retiró la mano. No podemos deshacer lo que ocurría, continuó, mirando el suelo. Pero usted ha detenido el ciclo. Eso no había pasado nunca. El alcalde carraspeó. Y eso nos deja sin defensa, añadió. Con torpeza las voces volverán. Las casas se llenarán de susurros. Las madres oirán a sus hijos muertos. Entonces entierren bien a sus muertos, respondió Elena, sin altivez, con la firmeza de quien aprendió una lección con la piel. Entiérrenlos con su nombre donde les corresponde. No mueven nada. No engañen más. El joven de traje negó con la cabeza, con una condescendencia que ni él creyó. No entiende. No es tan simple. Sí lo es, dijo Elena. Lo difícil no es enterrar. Lo difícil es recordar. Se hizo un silencio nuevo, no de miedo, de pudor. El secretario cerró la carpeta, como si el ruido del cartón pudiera resolver algo. El sacerdote juntó las manos. El alcalde respiró hondo. Mañana, anunció, buscando su voz, el cementerio cerrará por reformas. Enviaremos obreros a reparar la cruz. Exhumaremos. Se detuvo, incómodo. Revisaremos los archivos. Haremos lo que podamos. Elena asintió, sin agradecimiento. No necesitaba promesas. Necesitaba que la noche terminara. Miro, Elch, la línea azul del amanecer, aún no llegaba. Pero el negro se había vuelto más liviano. A lo lejos, un gallo probó un canto indeciso. Váyanse, dijo. Déjenme con él, hasta que amanezca. El sacerdote inclinó la cabeza, como si aceptara una misa en la que él no oficiaría. El alcalde dudó, pero terminó por obedecer el gesto del cura. El joven de traje clavó en Elena una mirada larga, no hostil, sino como de examen, y se fue el último, cerrando con cuidado la reja. El ruido del cerrojo se confundió con el roce de los cipreses. Elena volvió a sentarse ante la cruz de Tomás. El cuerpo le pedía cerrar los ojos. No durmió. Se dejó caer en un estado sin tiempo, donde el sonido de su respiración y el de la tierra parecían sincronizarse. En algún punto entre la última sombra y el primer pájaro, percibió un paso suave casi en tantío. El sepulturero apareció desde el camino lateral, con el sombrero entre las manos. Su rostro estaba lavado y viejo. Había perdido algo más que sueño. No lo sigo yo, dijo él, sin saludo, sin sorpresa. No, respondió Elena. Hizo lo que él no pudo. Ella negó con suavidad. Hice lo que él me enseñó a hacerme escuchar. El sepulturero se arrodilló a su lado. No miró la tumba, como si eso fuese una falta. Allá abajo, susurró después del estruendo, se quedaron quietos. Los hombres han las voces, como si alguien hubiera desenchufado el mundo luego. Silencio. La palabra le salió con respeto. Del que pesan, Elena no le pidió detalles. Sabía que el silencio tiene delicadezas que se rompen cuando se nombran. Abrió el cuaderno Ann. Las páginas intermedias seguían en blanco. En la última, la frase sobre el ciclo. Tocó el margen con la uña. La tinta no se corría. Volvió a la primera página. Nada. Segunda, nada. Tercera, líneas de un diario de nadie. En la cuarta, donde antes había un mapa, el dibujo se había desvanecido. En su lugar, una única oración, con letra nueva, pulcra, en el que recuerda sostiene. No era para mí, dijo Elena. Era para quien se queda. El sepulturero asintió con la cabeza hundida entre los hombros. Entonces, será para usted, Elena. Lo miró. Le dolía el cuerpo entero, pero no había dolor que quisiera cambiar. No me pregunte qué haré con esto. Hoy no tengo respuestas, respiró. Solo entiendo lo que no haré. No dejaré que vuelvan a mover un hombre. El hombre suspiró, como si hubiera esperado oír justamente esa cadena de palabras. Mañana vendrán cuadrillas, harán agujeros, echarán cal, hablarán de arreglos. Se encogió. Usted sabe que el arreglo no es ese. El arreglo es memoria, asintió ella. El sepulturero se puso de pie con un esfuerzo que le arrancó un gesto de dolor. Miró la cruz rota en el centro del camposanto. Van a querer levantar otra igual, dijo, como a sí mismo. Y a clavarle flores, se volvió. Usted sabrá qué decirles. Elena abrió la boca, pero no alcanzó a responder. Un sonido leaf, como un roce de tela, la llamó desde la tumba. No era vinto, no era animal. Era una orden antigua cumpliéndose el alba. Empezaba a limpiar los perfiles del mundo, y en esa limpieza, una figura se dibujó sobre la cruz de madera. Una sombra recortada por la luz naciente. Elena contuvo el aire.
La figura tenía la estatura de Tomás, la inclinación de cabeza de Tomás, la paciencia de Tomás cuando la miraba sin hablar, como si bastara estar ahí. «Sé que no volverás», susurró ella, no en voz de súplica, sino de pacto, «pero voy a hacer que nadie te vuelva a mover de sitio, que nadie mueva a nadie». El sepulturero bajó el rostro, como si una oración hubiese sido dicha, y se retiró sin ruido. No, atravesó la reja. Se disolvió en una curva del camino, como se disuelven los que quieren durar más que la luz del día. Elena, sola otra vez, se acercó a la cruz. La sombra tembló, deshaciéndose en la claridad. En la base de la madera, de pronto, apareció como rascada con una uña, una frase mínima, casi invisible, que solo el ojo del que ama podría reconocer. «Ah, no cierres los ojos». ¿La viuda lo cerró? Sí, pero no para desobedecer, sino para ver mejor lo que la luz ya se llevaba en el contorno de unos hombros, el hueco de una sonrisa que no era de boca, la temperatura de una mano que la había tocado, sin tocarla. Cuando los abrió, el sol aún no estaba, pero el cielo ya era un azul pobre, lo suficiente para devolverles a las cosas su límite. Caminó hasta la cruz rota del centro. La rodeó con pasos despacio, como si hiciera una medición ritual. En el suelo, la espiral era ahora apenas un dibujo de grietas. El hierro, frío, se agachó y apoyó la medalla de San Miguel donde el hierro se partía. No como ofrenda, sino como señal de archivo. En el pueblo gustan de papeles, pensó, pero esta es la única constancia que vale. Tomó una piedra lisa y sabra a la base. Escribió con la torpeza de quien aprende el alfabeto del silencio. No mover no era una súplica, era una instrucción. A la salida, la reja amanecía. El cerrojo cedió con facilidad, como si el metal también hubiese dormido. Elena cruzó el umbral y el camino la devolvió a un pueblo que parecía igual, pero que ya no lo era. A nada lo era. Vio abrirse la ventana de la panadería, la primera escoba barriendo la vereda, el dueño del bar levantar la persiana y mirar hacia el cielo como si esperara lluvia. San Lázaro, con la cara lavada de cada mañana. A cada paso la viuda llevaba consigo el peso liviano del cuaderno, la cajita, la medalla que ya no estaba en su bolsillo, la marca ardiente en el brazo y un conocimiento que no tenía dónde guardar a Ney. Cosas que no se cuentan y, sin embargo, deben ser dichas. Antes de volver a su casa, Elena se detuvo frente a la iglesia. Encontró al padre Julián sentado en el escalón, con una taza de café que humeaba contra el frío. No dijo buenos días. No hacía falta. ¿Lo oí?, preguntó él, como quien pregunta si la tormenta ya pasó. Lo oí, respondió ella, y me oyó. Eso es suficiente. El sacerdote asintió, como si hubiera esperado exactamente esas dos frases. Bebió un sorbo y sin levantar la vista, dijo: esta tarde vendrán a pedirle que firme un papel donde conste que el derrumbe de la cruz fue accidental. No firmaré, dijo Elena. Lo sé, dijo él, sin reproche. Entonces vendrán a decirle que por su culpa el pueblo corre peligro. Que usted abrió una puerta. Elevó la mirada. No los odien. Les enseñaron a tener miedo del modo equivocado. Elena sonrió de costado, sin alegría, con respeto. No los odio. Les voy a enseñar a recordar. Eso es más difícil que rezar, dijo el cura, con una honestidad rara. Por eso sirve, replicó la viuda. El sacerdote la observó un instante más, y se persignó. No sabrá ella sobre sí mismo si necesita que la acompañe esta noche. Esta noche, lo interrumpió Elena. Voy a escribir. Why? El padre Julián entendió. Quedarse no era solo permanecer en un lugar, era elegir una forma de estar. La dejó ir con un gesto pequeño, y volvió a su taza. Elena caminó las 2 cuadras que la separaban de su casa, con el paso medido de quien aprende a cargar agua. Sin derramarla, abrió la puerta. El olor a ausencia era el mismo, pero se había mezclado con otro en tinta fresca. Sobre la mesa, donde había quedado el vaso de agua temblando, ahora había una pluma y un tintero, viejos, que no recordaba tener. Se sentó, abrió el cuaderno por la primera página en blanco, y escribió con letra lenta, alta, de maestra cansada en registro de San Lázaro. Día primero debajo, sin adornos, sin fechas, sin nombres propios más que uno, trazó la oración que debía viajar a la boca de todos los vivos. Aquí los muertos descansan, donde los aman. Aquí los nombres no se mueven. El sol, por fin, rompió el borde de las colinas. La luz entró por la ventana. Elena levantó la vista, como quien escucha una confirmación. En la pared, sobre el aparador, el retrato de boda parecía menos rígido. No era un milagro, era el ojo de ella.
Vio en el vidrio una sombra que no la asustó. No buscó su abrazo. No lo pidió, dijo en voz baja. Para que nadie más que el aire la oyera, no cierró los ojos, y volvió a escribir. El sol avanzó despacio sobre los tejados de San Lázaro. La luz de la mañana tenía un color nuevo, como si el aire se hubiese lavado durante la noche. Elena escribió sin detenerse, hasta que el reloj marcó las 10. Cada palabra caía sobre el papel con la serenidad de un oficio cumplido. Cuando levantó la cabeza, el cuaderno ya no pesaba era una extensión de sus manos. El sonido de los pasos del cartero en la calle, el ladrido de un perro, la campana del mercado, todo volvía, pero con una distancia leve, como si el mundo siguiera girando sin exigirle nada. Afuera, el rumor de los vecinos crecía. Nadie hablaba abiertamente del cementerio, pero todos sabían que algo había pasado. En la plaza, el alcalde repartía órdenes en cercaría el terreno por seguridad. Los obreros medían la reja. El joven de traje anotaba en su carpeta, y el padre Julián bendecía sin entusiasmo la tierra removida. Los que pasaban miraban de reojo hacia la colina, intentando adivinar si la cruz volvería a levantarse. Elena observaba desde su ventana. No sentía rabia ni orgullo, solo una gratitud silenciosa por estar ahí, para verlo. Tomó el tazón de agua que había quedado del día anterior y lo vertió en una maceta reseca. Las raíces lo bebieron con ansia. Luego se puso un abrigo, guardó el cuaderno bajo el brazo y salió. El camino hacia el cementerio tenía ahora un tono distinto. El olor a humedad se mezclaba con el de la pintura fresca que los obreros usaban para marcar el perímetro. El guardia de turno la reconoció y quiso detenerla, pero ella levantó el cuaderno. «Solo un momento», dijo. El hombre dudó. Se hizo a un lado. Nadie se atreve a discutir con quien trae la mirada llena de pasado. Dentro, el silencio era limpio. No había susurros ni ecos. Los pájaros habían vuelto a posarse sobre los cipreses. La tierra parecía dormir. Elena caminó hasta la cruz partida, que los obreros habían colocado sobre una lona para retirarla. Se agachó y acarició el hierro. Todavía tenía el tacto de algo vivo. En la base, la piedra con las palabras «no mover» seguía allí. No dijo nada. Colocó encima una rama de romero y una flor silvestre, lo más sencillo que pudo encontrar. «Los muertos no necesitan monumentos», murmuró. Solomon se quedó unos minutos más, hasta que el sol le tocó los hombros. Entonces escuchó detrás de ella un paso conocido. Era el sepulturero, más encorvado, con el sombrero en la mano. «¿Van a dejarla caer al río?», preguntó, señalando la cruz. «Que hagan lo que quieran», respondió ella. «Lo que importa ya está escrito», el hombre asintió. «Yo también voy a escribir», dijo Ampero en la tierra. «Eso dura más», sonrió Elena. Caminaron juntos hasta la salida. A mitad del camino, el sepulturero se detuvo. «¿Y si vuelve?», preguntó, sin atreverse a nombrar qué podría volver. Elena lo miró sin miedo. «Entonces hablaremos con él. Ya no tengo miedo de escuchar». El hombre se quitó el sombrero y la vio alejarse. Su figura se fue desdibujando entre la luz del mediodía. Esa tarde, cuando el pueblo volvió a su ritmo habitual, un grupo de niños jugó a las escondidas cerca del muro del cementerio. Uno de ellos, el más pequeño, metió la mano entre los barrotes y encontró algo frío en una medalla. La sacó, la observó unos segundos y la guardó en el bolsillo. Cuando corrió para unirse a sus amigos, la medalla cayó sin que se diera cuenta. Quedó sobre el polvo, brillando débilmente bajo el sol, como si esperara otra historia. En su casa, Elena preparó las paredes. Ya no parecían vacías. El reloj marcaba las 5 cuando escuchó 3 golpes suaves en la puerta. No se sorprendió. Había estado esperando algo. Aunque no supiera qué, abrió. No había nadie. Solo el aire tibio de la tarde y una hoja doblada en el suelo. La levantó. Era una hoja arrancada de su propio cuaderno, escrita con la misma caligrafía. Pero no por ella no hay maldición donde hay quien recuerde. Cuida los nombres. Cuida el silencio. Elena sonrió. No sintió miedo ni tristeza. Solo la certeza de que Tomás, o algo de él, seguía cerca, cuidando. Colgó la hoja en la pared, junto al retrato de bodas, y volvió al escritorio. Abrió una nueva página y escribió en día segundo. Los vivos han vuelto a su rutina, pero la tierra late con calma, y el miedo se está convirtiendo en historia mientras la tinta secaba. Una brisa entró por la ventana y movió las cortinas. Era un movimiento lento, casi en saludo. Elena levantó la mirada, y por un segundo, creyó ver reflejada en el vidrio la silueta de 2 personas, una junto a la otra. No hacía falta, dijo en voz baja, igual que la noche anterior.
no cierro los ojos. Y siguió escribiendo. Semanas después, el cementerio de San Lázaro reabrió con una verja nueva. Nadie habló más de traslados ni de luces. Las noches eran tranquilas, pero cada tanto, los caminantes que cruzaban frente a la colina juraban ver, bajo la luna, una figura femenina sentada junto a la tumba central, con un cuaderno abierto sobre las rodillas. No lloraba, no rezaba, no temía. Solo escribía. Y a su alrededor, el viento parecía pronunciar una frase que ya era parte del pueblo. Aquí los muertos descansan donde los aman. Aquí los nombres no se mueven en la historia de la viuda. Se volvió murmullo, luego recuerdo, luego leyenda. Algunos decían que su casa aún olía a tinta fresca. Otros, que el sonido de su pluma podía oírse en las madrugadas,